Listo, pues buenas tardes, sí, bienvenidos a una cápsula de aquí de sexualidades con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual. Bueno, pues tenemos una invitada de lujo, sí, ella, bueno, pues es una sexóloga, terapeuta gestal y experta en el tema de BDSM. Entonces, le doy la bienvenida a Cristal de Sade. Hola, Gabriela ¿qué tal? Merlos. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas. buenas tardes o buenos días o quién sabe qué horario, ¿verdad? Porque nos van a estar viendo en diferentes horarios las personas que están por ahí. Entonces, bueno, más bien les esté yendo muy bien a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, Cristal está para platicarnos un poquito de esta práctica. El BDSM pues es una práctica sexual y Cristal de Sade nos va a platicar un poquito de lo que es el BDSM. Ok, bueno, el BDSM es una manifestación de la diversidad sexual. Es una manifestación de la diversidad sexual que consiste, más que nada, en compartir el poder que tenemos con alguien más para, por medio de diferentes roles que generalmente están identificados con el rol dominante y el rol sumiso, podamos experimentar con otras prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con disciplina, con control, a lo mejor con dolor, a lo mejor aplicando nosotros un poco de dolor, es decir, sadismo, ¿okay? Masoquismo, Ajá. también sujetar el cuerpo, y pues bueno, digamos que el ingrediente importante en este tipo de prácticas es que son prácticas completamente consensuadas. Eso es prácticamente el BDSM. Ajá. Ok, y por sus siglas, ¿qué significa para nosotros que no conocemos mucho del tema? Bueno, lo conocemos por las películas y nos dejamos guiar y ahí andamos diciendo que nos gustaría, ¿verdad? Pero ¿qué Claro. significa? Ajá. Ok, la B es de bondage. El Ajá. bondage es una palabra que hace alusión a todas las prácticas que tienen que ver con sujetar el cuerpo. Puede Uh-huh. ser sujetar el cuerpo, por ejemplo, con cuerdas, o puede ser sujetar el cuerpo con cadenas, con telas, con plásticos, con cualquier cosa que nos sirva para ese fin, ya prácticamente es bondage. Si hablamos exclusivamente de prácticas que tienen que ver con cuerdas, estamos hablando de shibari o de kimbaku, así es como se le conoce. Entonces, bueno, eso es bondage. Luego, dominación y disciplina, que tiene que ver con esta parte de yo recibo el poder que tú me estás compartiendo, tu poder que me estás compartiendo, y entonces lo que yo voy a hacer es por medio de la disciplina o por medio del control consensuado, voy a ordenarte, decirte qué es lo que hay que hacer. Aquí cabe mencionar que esto que te voy a ordenar, ¿no? Previamente ya fue consensuado, es decir, ya lo platicamos tú y yo y ya decidimos que esto es lo que vamos a realizar. No, lo digo porque muchas personas piensan que la persona que está identificada como sumisa va a tener que hacer todo lo que diga el dominante y no es así. Para esto previamente ya hubo esta negociación. Ok, entonces, Luego, sí. dime, no, Uh-huh. dime. Sí, entonces las personas deben de tener como un conocimiento previo para no ponerse como en riesgo. Así es, Ajá. así es. Sí, de hecho, uno de los principios del BDSM es que sea un BDSM seguro, ¿no? Y cómo voy a saber, cómo voy a poder yo facilitar que mi BDSM sea una práctica segura, pues obviamente aprendiendo y conociendo. Si yo no aprendo y no conozco sobre esto, me puedo poner en muchos riesgos, ¿no? Que incluso pueden llevarme a perder la vida, pensando, por ejemplo, en una práctica que tiene que ver con la asfixia. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues bueno, sí tengo que aprender, no es de que me aviente yo como el borras, como dicen coloquialmente, Ajá. ¿no? Sino que de preferencia por lo menos dar una lectura rápida en algún libro especializado o, no sé, asistir con un sexólogo, sexóloga para que me explique qué es. Si el sexólogo o sexóloga no conoce de las prácticas, bueno, pues quizás acercarme a algún grupo que sea un grupo que sea seguro también, ¿no? En donde puedan orientarme del tema. Entonces, sí es necesario el aprendizaje. El aprendizaje. Ok, bueno, y tú me mencionas que tiene que ser una práctica segura, consensuada. ¿Qué otros aspectos tiene que tener en cuenta una persona que quiere iniciar en el mundo del BDSM? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que las dos personas que están involucradas, 2 o 3 o 4 personas que están involucradas dentro de la práctica, tienen que ser mayores de edad.
Si no son mayores de edad, es decir, si hay un menor de edad y un mayor de edad, el mayor de edad está cometiendo un delito y se va a la cárcel. ¿Ok? Entonces, bueno, que sea mayor de edad, obviamente, que esté realizando las prácticas por voluntad propia, pero esta voluntad propia o este deseo propio también tiene que ser un deseo que tiene que ser entusiasta. Es decir, si a mí me están accionando, chantajeando para que yo realice estas prácticas, un ejemplo podría ser, si no lo haces, te dejo, y entonces por eso yo accedo a hacerlo, entonces ya no estamos hablando de BDSM, estamos hablando de abuso. Entonces, bueno, que sea sensata. Sensata también tiene que ver con una cuestión de tratar de, cuando realizas la práctica, no ingerir ninguna bebida alcohólica o ninguna droga. Esto para que tu cerebro esté completamente en sus 5 sentidos y pueda hacer un consenso de lo que se está realizando, ¿no? Entonces, sensato, seguro, lo consensuado, que es precisamente esta capacidad que todos los seres humanos tenemos de llegar a acuerdos, pero obviamente debe de ser un consenso en donde el consenso pueda ser modificable, pueda ser también muy informado de qué es lo que vamos a realizar. Tiene que ser entusiasta, que era lo que te decía hace ratito, ¿no? Que estamos contentos, que estamos dispuestos a realizar este consenso. No se trata de que llegamos ahí saltando felices, pero sí que estemos bien conscientes de lo que estamos realizando y pues obviamente que sea libre. Libre tiene que ver con esta cuestión de no me están obligando. Ahora, también es importante que cuando nosotros realizamos consensos estemos lo más equilibrados emocionalmente posible. Es decir, ni muy, muy eufóricos y felices, ni muy, muy, muy tristes, o alguna de estas emociones, sino lo más, sí, lo más equilibrado que Equilibrado. se pueda. Así es, porque si no, no podemos hacer un consenso real. Y la otra característica para que sea BDSM tiene que ver con que sea placentero. Entendiendo el placentero como, pues eso, ¿no? Pues, cosas que nos hacen sentir bienestar en nuestros cuerpos, que nos dan obviamente felicidad también, y que no necesariamente van a tener que ver con el coito, ni tampoco con el orgasmo, sino simplemente es un placer que tú sientes por medio de las prácticas. Si no hay placer en las prácticas, entonces tampoco estamos hablando de BDSM, estamos hablando de una cosa extraña que quién sabe qué es, pero que bueno, es importante atenderlo también. Claro. Oh, pues qué interesante lo que nos estás diciendo, porque como te lo digo, uno a veces, bueno, las personas, uno también de repente anda viendo por ahí esta película que salió algunos años, ¿no? Entonces, la gente se va a veces con ideas, ¿no? Entonces, es por eso importante tener estos aspectos en cuenta. Bueno, y ahora, Cristal, ¿podrías platicarme de algunas prácticas comunes en el BDSM para que la gente vea de lo que se trata? Bueno, la principal práctica es precisamente compartir el poder que tenemos. Es decir, yo le voy a prestar momentáneamente, en un ambiente controlado, en un ambiente seguro, en un ambiente que ya previamente acordé, a otra persona mi poder. Entonces, ¿ese poder en qué va a consistir? En que la otra persona va a poderme quizás ordenar qué hacer. Ya sea que a mí me ordenen o que quizás a mí sea a la que le prestan ese poder, es decir, que yo sea la que ordene. Esa sería como que la principal, ¿no? Después de eso ya vienen otras prácticas. Hay prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la disciplina, ¿no? Ahorita se me ocurre a lo mejor una disciplina que tiene que ver con venta, ¿no? Por ejemplo, yo te digo a ti cómo tienes qué tipo de ropa tienes que usar para el día de hoy, y pues bueno, tú la utilizas. Si te das cuenta, pues por ejemplo, en esa práctica no hay nada de dolor. No Simplemente tiene que haber dolor. no, Ah, simplemente es ajá. control. Control es pro control o disciplina, ¿no? Si lo quieres ver de esa forma. Entonces, bueno, hay de ese tipo de prácticas. También hay prácticas que tienen que ver, obviamente, con sujetar el cuerpo, que es el bondage, ¿no? Shibari, Baku. Hay otras prácticas que tienen que ver con los impactos, que obviamente, pues un impacto muy probablemente sí te va a causar dolor. Entonces el impacto, pues pueden ser nalgadas, pueden ser latigazos, pueden ser, no sé, palmadas con algún instrumento.
Que obviamente también no se trata de te voy a causar el máximo dolor posible, no, ese no es el objetivo. El objetivo es te voy azotando, ¿no? Poco a poco, obviamente tú me tienes también que ir indicando qué es lo que estás sintiendo, cómo lo vas sintiendo y pues bueno, a lo mejor puedo aumentar un poquito, puedo mantenerme en una sola intensidad y la cuestión aquí es que yo a través de estos azotes lo que te voy a provocar o lo que me van a provocar es que mi cuerpo empiece a secretar endorfinas. Las endorfinas tienen un efecto de felicidad en el cuerpo, digámoslo así, ¿no? Y pues bueno, al final lo que se siente rico no es el azote, lo que se siente rico es precisamente esta liberación de hormonas. Ahora, esta pregunta que tú hacías, pero es que entonces no es todo dolor, no, por supuesto que no. Ajá, ese es un mito que está muy extendido dentro de las personas que están aprendiendo sobre BDSM, ¿no? Incluso dentro de muchas personas que también practican ya, de que todo es dolor y orgasmos, ¿no? Y Sí. no, hay muchas prácticas que no tienen estímulos dolorosos y hay prácticas que incluso ni siquiera te piensan llevar al orgasmo, pero sí te piensan llevar a un estado placentero. Uh-huh. ¿Qué tipo de placer? Pues bueno, eso ya va a depender de ti, ¿no? Propiamente de ti, ¿vale? Entonces, sí, me parece que es muy importante eso, transmitir esta idea de que no todo es dolor y el placer que buscamos no es exclusivamente el orgasmo. Bueno, pues qué interesante todo lo que nos platicas. La verdad es que aclarar dudas pues beneficia y nos sirve como para tomarlo como, ¿por qué no? Algo para aprender. Tú me hablabas de que existen roles también, Cristal. Así es, sí, para poder realizar la práctica generalmente se asumen dos roles principalmente, ¿no? Que es precisamente la persona que es dominante y la persona que es sumisa. Uh-huh. Y pues bueno, ya de ahí puedes jugar sin ningún problema, ¿no? O sea, una persona se somete, la otra manda. Pero también hay otros roles que a veces no son tan mencionados, por ejemplo, el rol switch, que la persona puede estar, más bien tiene el gusto tanto por dominar como por ser sumisa, ajá, y hay otros roles que tienen que ver más con una práctica en exclusiva. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que atan se les conoce como riggers, a la mayoría, ¿no? Hay otros nombres, pero bueno, el más extendido es rigger o bondager. Entonces, el bondager es la persona que ata. La bondage o el bondage es la persona que se permite ser atada, ¿ok? Y estos dos roles no necesariamente van a tener que ver con que te mande a hacer algo, sino que simplemente a ti te gusta que te den, a mí me gusta atar y ese es nuestro juego, nada más. Uh-huh. Hay otros roles que tienen que ver, por ejemplo, con el asumir personalidades animales, ¿no? Entonces estos juegos se les conoce como juegos de pet play. Y entonces en este juego una persona va a asumir el rol de entrenador o de dueño, ajá, y la otra persona va a asumir un rol de animal, que puede ser un perro, un gato, un caballo. Y entonces la persona que asume el rol animal lo que va a hacer es comportarse como ese animal y recibir un entrenamiento de cómo sería ese animalito, pues. Uh-huh. Ok. ¿Se tiene que tener algún tipo de personalidad para desarrollar este rol o no? Cualquier persona puede. No, no en realidad, o sea, a ver, si tú tienes una personalidad o un comportamiento dominante en tu vida, eso no quiere decir que dentro del BDSM vas a ser dominante. Uh-huh. Puede que sí, puede que no, pero no es algo pues que sea crucial, ¿no? En el momento de que estés ejecutando la práctica. Igualmente, o sea, si eres una persona sumisa, pues no tienes por qué ser sumisa dentro del BDSM, a lo mejor vas a ser un muy buen dominante, ¿no? No lo sé. Uh-huh. Entonces, no, la personalidad no tiene que ver con el rol ejecutar, más bien tiene que ver qué fantasías tengo y qué placeres son los que me provocan las prácticas. Es decir, la práctica que yo realizo, situándome en qué rol, recibo más placer o siento más placer. ¿Se necesita algún instrumento especial para practicar el BDSM? Tengo que tener, No, ajá. no, de hecho no, eso también es un mito, ¿no? Si bien es cierto que obviamente los juguetes sexuales nos van a ayudar un montón para poder realizar las prácticas y para podernos meter en un mood, ¿no? Ay, estoy jugando al amo y al sumiso o al ama y al sumiso, ¿no?
tampoco es que sea imprescindible o súper necesario, ¿no? Realmente el único, el único, es que no es ni siquiera un objeto, lo más importante para tener dentro de una práctica BDSM es tu cerebro. Uh-huh. Porque en tu cerebro pues obviamente vas a poder construir fantasías, vas a poder construir escenarios y obviamente con tu cuerpo también vas a poder ejecutar pues lo que quieras hacer, ¿no? A lo mejor no tienes instrumentos, pero sí puedes utilizar tus manos. Uh-huh. O a lo mejor solamente, incluso por ejemplo pensando en personas con discapacidad, que no puedan mover las manos, con la pura habla, ¿no? Por ejemplo, pueden dar órdenes, pueden decir exactamente qué es lo que necesitan que la otra persona haga. Entonces, lo más importante es el cerebro y ya después, si ustedes quieren, pues comprar juguetitos y cositas así como kinky para completar la escena. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar gente que quiera practicar el BDSM? ¿Sí se encuentra gente? ¿O es algo Sí, así? ya ahorita... No? Ajá. Sí, no, termina. ¿Cómo, o sea, cómo buscarlo? ¿Cómo buscar gente que concuerde con lo que tú estás buscando? ¿Sí existe algún grupo o algo así? Sí, de hecho, ahorita ya con el auge del internet, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Encontrar como a personas que están interesadas o que están ya dentro de las prácticas. Antes no, antes era bastante complicado, pero bueno, ahorita ¿dónde los puedes encontrar? En Facebook hay varios grupos, nada más que pues obviamente hay que estarlos buscando y hay que estarlos como cazando, ¿no? Porque ya sabemos que las políticas de Facebook son muy puntuales con eso, ¿no? Entonces a cada rato nos tiran los grupos, pero bueno, buscar un grupo dependiendo de la ciudad en la que estés. También hay algunas redes especializadas en BDSM, por ejemplo, FetLife, ¿no? Es una red especializada en BDSM. La cuestión, por ejemplo, con FetLife es que en México no está activa. O sea, me refiero a sí hay practicantes ahí, pero no hay movimiento, no hay tanto movimiento como por ejemplo, en España, ¿no? Que es por medio del cual se contactan ellos. No. Entonces, pues yo les invitaría a eso, a que busquen grupos, a la mejor a que nos sigan a Marqués y a mí, ¿no? Que periódicamente estamos como convocando a talleres y a reuniones y a fiestas que realizamos por medio de Calabozo, que es nuestro grupo, y pues ya de ahí que se atrevan a ir a algún taller para que pues conozcan a gente afín, ¿no? Y si no van a los talleres y prefieren contactar en privado, pues nada más tener mucho cuidado al momento de hacer el contacto real. Uh-huh. Tratar de que sea en un lugar que sea público, en un lugar en donde tú lo conozcas, ¿no? Tener una llamada de seguridad, es decir, que alguien te marque para ver que estás bien, ¿no? Y también eso te puede servir como un poco de escape para si no quieres continuar con la cita, ¿no? Nunca irte a la primera a un hotel, más bien como conocer a la persona, pero bueno, si ya te gana la calentura y te vas al hotel, no dejar de atar la primera vez, ¿no? Como para ver cómo es el juego de la otra persona y, pues sobre todo disfrutarlo, ¿no? Pero sí tener pues algunas medidas de seguridad que hagan tu sesión, pues lo más placentera posible. Cristal, ¿podrías decirnos alguna práctica así sencillita que la gente pueda empezar a hacer como en su casa sin que se ponga en riesgo ni nada y tomándolo como ejemplo de que eso empieza a ser BDSM? Hay una muy fácil. Lo único que necesitan es una corbata o alguna pashmina o alguna tela de estas para poder cubrir tus ojos. Ajá, entonces cubres los ojos de la otra persona si es que estás con alguien y lo único que tienes que hacer es agarrar un pañuelo desechable, o sea, un Kleenex, ¿vale? Y con este pañuelo desechable, literal, comenzarlo a pasar por todo el cuerpo de la persona con la que estás. Uh-huh. Si tú no estás con alguien, también lo puedes hacer tú misma, ¿vale? Te tapas los ojos y poco a poquito te vas pasando este pañuelito. Ya después, si ya el pañuelo es como, ok, se siente rico, qué más puedo hacer? Puedes ir implementando otro tipo de elementos que tengas ahí en casa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita a lo mejor un palillo. El palillo tiene la peculiaridad de que tiene una punta. Ajá. Entonces, con la punta puedes ir, por ejemplo, buscando diferentes presiones en tu piel y ver qué se está sintiendo.
A lo mejor puedes utilizar alguna tela que tenga textura, una textura a lo mejor rugosa o una textura muy suavecita. Y esto, pues pasarlo por todo el cuerpo. Decir, bueno, pero esto ¿qué tiene de BDSM? Si lo estás jugando con alguien, obviamente te estás poniendo en manos de otra persona que te lo va a hacer a ti. Si lo estás haciendo contigo mismo, estás quitando sentidos, ¿vale? Para poder disfrutar de una sesión que tiene que ver con una práctica BDSM que se llama estimulación sensorial y que no tiene que ver con absolutamente nada de dolor, además, ¿no? Ya si te sientes un poquitito más atrevido, atrevida, ¿no? Como experimentar a lo mejor un poco de juegos con algo de dolor, puedes jugar con velas. Cómprate una vela, una de estas velas que utilizamos para cuando se va la luz, una vela blanca, de estas larguitas, ¿ok? Procura que tu pabilo, o sea, la cuerdita esta que trae la vela, no tenga metal. Y entonces lo único que tienes que hacer es prender la vela y colocarla mínimo a medio metro de la parte del cuerpo en donde vas a echar las gotitas de cera. Y te dejas caer unas gotitas de cera y ves qué pasa. Si le quieres meter más estímulo y tienes, por ejemplo, un juguete sexual como un vibrador, pues puedes colocar el vibrador en donde a ti te guste, en donde sientas rico, y al mismo tiempo que tienes el vibrador puesto, pues pones estas gotitas de cera, ¿no? O pasas estos pañuelos, o puedes combinar incluso, ¿no? Estos juegos. Eso es muy básico y ayuda también bastante, ¿no? Como para ir explorando, sobre todo con las parejas. Bueno, pues ahí tenemos un buen comienzo. Bueno, ¿dónde te encontramos, Cristal? ¿Dónde podemos buscarte? Me pueden seguir en mis redes sociales, es @cristaldesade con K y con Y, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, por ahí me pueden encontrar, y si no directamente en mi página www.cristaldesade.com. Ahí también pueden encontrar acceso a mis redes sociales y toda la calendarización de los talleres que voy haciendo. Y en las redes sociales de Calabozo, que es Calabozo México, o www.calabozo.com.mx, también por ese medio pueden hacer contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por concedernos este espacio. Espero, bueno, pues que lo consideremos y que lo tomemos en cuenta para una práctica, salir como de lo cotidiano, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristal, y espero verte pronto. Gracias a ti por la invitación y muchos saludos a todo tu auditorio.